Hermanos, estamos ya en la 10ª y última parte de esta excelente serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Vamos a volver al texto base de esta enseñanza. Recuerden que es 1 Timoteo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Esta última frase, confesaste la buena confesión, es vital con respecto a pelear la buena batalla de la fe. La semana pasada les dije que no existe arma más efectiva que la palabra hablada. Y esto no es algo que ningún hombre haya inventado, sino esto es algo que el mismo Señor Jesucristo demostró. Por eso, vamos a hablar ahora acerca de usar la espada del Espíritu para tratar con las fuerzas de las tinieblas en nuestra batalla de fe. Para esto vamos a ir a Efesios, el capítulo 6, el versículo 17, donde el apóstol Pablo, después de decirnos que tomemos toda la armadura de Dios para estar firmes en nuestra posición en contra del enemigo, él termina, básicamente, y casi termina esta lista, con esta arma. Dice, versículo 17, tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Y seguramente nosotros hemos leído este versículo varias veces y quizás nos hemos dado cuenta de que dos miembros de la deidad son mencionados aquí. En primer lugar, el Espíritu Santo, y en segundo lugar, Jesús, el Verbo, la palabra viva. ¿Sabían ustedes que Jesús es la suma de la palabra de Dios? Así que el Espíritu Santo, aquí vemos, Él nos capacita para empuñar una espada espiritual en contra de las fuerzas invisibles de las tinieblas. Miren, si dentro de la lista de las 7 piezas de la armadura, Dios consideró necesario incluir una espada, fue con la intención de que tú y yo la utilicemos. Para eso nos la dio, para que la tomemos, la empuñemos, para que podamos blandir la espada del Espíritu. Hermanos, esta no es un arma opcional si es que queremos reinar y dominar en el Espíritu. Y por eso necesitamos aprender a usarla. Primero la consideramos y luego la utilizamos. Está la ley del reconocimiento y está la ley del uso. Numerosas veces se nos dice en las epístolas que nosotros resistamos al diablo, lo cual implica claramente que somos nosotros los que debemos resistirle activamente en nuestras vidas, porque Dios no lo va a hacer por nosotros. Las epístolas del Nuevo Testamento colocan la base doctrinal para la iglesia del Nuevo Testamento. Y allí tenemos nosotros las indicaciones claras dadas por Dios de cuál es nuestra parte, la parte que nos toca a nosotros. Y vamos a empezar con Santiago capítulo 4, en el versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice, sométanse pues a Dios. Luego dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y ustedes es el sujeto sobreentendido en esta oración. Esto significa que somos nosotros los que debemos resistir a Satanás. Dios estará contigo en tu batalla, pero eres tú el que debe resistir al enemigo. Y aquí vemos que la sumisión a Dios va de la mano con la resistencia al enemigo. Y si una persona está resistiendo a Dios, definitivamente no puede resistir al diablo. Solamente cuando nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de Dios es que tenemos la autoridad activa para poder hacer frente al enemigo. Una segunda escritura en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de este mismo concepto es Primera de Pedro, el capítulo 5. Y en los versículos 8 y 9 vemos cómo el apóstol Pedro nos dice que seamos sobrios y que velemos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y miren la indicación que está aquí en modo imperativo. Resistan al tal, estando firmes en la fe. Nuevamente aquí,
Ustedes es el sujeto sobreentendido en esta oración. Y tú y yo somos los que debemos resistirle. Y aquí se nos dice cómo. Resistirle firmes en la fe. Eso es con firmeza y con nuestra fe activa. Y nosotros ya sabemos que la fe en su modo activo es una confesión. En su modo pasivo es una convicción. Entonces, cuando nosotros activamos nuestra fe, lo hacemos a través de la palabra hablada, a través de una confesión, a través de una declaración. La tercera escritura que apunta en la misma dirección es Efesios 4:27. Otra vez el apóstol Pablo, y él claramente nos dice a nosotros, como creyentes, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos dice, ni den lugar al diablo. Esto significa que el asunto está en nuestro poder. Que hay algo que nosotros podemos hacer al respecto, que no todo depende de Dios y ni mucho menos depende del diablo. O sea, hay algo que nosotros tenemos bajo nuestro control. Y nuevamente aquí el sujeto sobreentendido en esta oración es ustedes. En este caso se nos está diciendo que los creyentes en Cristo tenemos autoridad en el nombre de Jesús para frenar al diablo en nuestras vidas, para no permitir que nos dañe y para rehusar darle lugar en lo que tiene que ver con nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro dominio, en nuestra familia, en todas las áreas que tienen que ver con nosotros. Nosotros podemos mantener al diablo fuera, lejos, y prohibirle el acceso. Tú le puedes decir al diablo, en el nombre de Jesús, acceso denegado, propiedad privada, prohibido el paso. Mi cuerpo ha sido comprado por precio de sangre. Tú no tienes dominio ni autoridad sobre mi cuerpo. La cuarta escritura que encontramos es Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Acá está hablando acerca de la primera señal que Jesús dijo que seguiría a aquellos que tenemos fe en su nombre, que seguiría a los creyentes. En la autoridad de su nombre, nosotros estamos capacitados para echar fuera demonios. Y Jesús no dijo aquí que sería el Espíritu Santo el que los echase afuera o que Dios mismo lo haría. No, Jesús nos dijo, los creyentes, nosotros mismos, lo haríamos en su nombre. Somos nosotros los que tenemos autoridad en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay majestad en el nombre de Jesús. Hay dominio, hay libertad, hay victoria, hay salvación, hay sanidad en el nombre de Jesús. Así que somos nosotros los que debemos ejercer nuestra autoridad sobre el diablo. Por eso cuando nos paramos firmes en contra del enemigo, existe un periodo de tiempo en el cual necesitamos tener activa nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es pelea la buena batalla de la fe. Y Pedro escribió que nosotros debemos resistir al diablo firmes en la fe. Y aquí surge la pregunta, o sea, ¿cómo lo resistimos? Bueno, tú no puedes resistir al diablo sin hablar. Porque cuando la Escritura dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como ya hemos visto en Efesios 6:17, la palabra griega para palabra aquí es rema. No es logos, sino rema. Y hay una diferencia. Logos es la suma total de la Escritura, todo el concepto de la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús es. Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Y la Biblia revela la naturaleza y la esencia de Jesús. La Escritura siempre apunta a Él, siempre va a señalar a Él, siempre tiene que ver con Él, porque Él es el tema principal de la Escritura. Así que Jesús es la palabra viva. Es más, cuando leemos Juan 1:1, es decir, el inicio del Evangelio de Juan, Juan llama a Jesús el verbo, el logos. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos haciendo referencia directa a Jesús. En otras palabras, si tú quieres traer a Jesús a la escena o al escenario de tu batalla, habla la palabra. Y cuando tú resistes al diablo, tú pones a Jesús en tu batalla y tú le lanzas la palabra al diablo. Y allí en Efesios 6:17, el término rema se refiere particularmente a la palabra hablada.
rema no se refiere a toda la Biblia, sino a una palabra específica, puntual y concreta, dada por el Espíritu, que tú confiesas o declaras y que se vuelve poderosa cuando la hablas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, en línea con lo que acabamos de decir. Porque la palabra del griego logos, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra, metafóricamente hablando, ya es una espada, inclusive antes que tú la confieses. Miren, tanto el logos como el rema son por naturaleza una espada. Pero ella no te aprovechará hasta que tú la creas y la declares. Es allí recién que tú la conviertes en un arma efectiva en tu vida. Cuando la hablas, cuando la confiesas, cuando la declaras, cuando la dices. Inclusive desde antes que la empuñes o que la tomes, ya es una espada. Pero recién cuando empiezas a hablarla, ella se vuelve una espada en tu vida para tu beneficio. Miren, la palabra de Dios tuvo el poder para crear el universo. Y sigue teniendo ese poder, pero si tú dejas tu Biblia en una repisa, no te va a beneficiar hasta que la pongas primero en tu corazón y también en tu boca. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios aquí es representada como una espada de dos filos? Esa frase, dos filos, viene de una sola palabra griega que es distomos. Significa dos bocas. Literalmente significa dos bocas. Es di, que significa dos, y estomos o estoma, que tiene que ver con la boca. ¿Nunca han escuchado acerca de la estomatología, que tiene que ver con la lengua, con la boca? Entonces los dos filos son dos bocas. El primer filo o la primera boca es la boca de Dios, porque es la palabra que salió de Dios, que se originó en Dios. Y el segundo filo, el otro filo o la otra boca es tu boca, es mi boca. Entonces, la palabra de Dios, se vuelve una espada de dos filos o dos bocas en tu vida solamente una vez que tú la hablas. Esto significa que tú tienes que completar algo aquí. Para que esto funcione en su plenitud, tiene que haber dos bocas hablando. La boca de Dios primero y luego tu boca. Obviamente, no importa lo que tu boca tenga que decir si no fuese por el hecho de que Dios lo dijo primero. Pero si Dios lo dijo primero y tú te conviertes en el siguiente en decir lo que Él dijo, entonces liberas en tu vida el tremendo poder que está empaquetado en la palabra. Y la Biblia nos enseña a decir lo que Dios dijo primero. Son dos bocas, son dos filos. Lo que Dios dice y luego lo que tú dices. Hebreos 13, el versículo 5 y el versículo 6. Dice, porque Él dijo, podemos decir confiadamente. Repito, porque Él dijo, podemos decir confiadamente. Otra vez, nosotros es el sujeto sobreentendido en esta oración. Ya que tenemos a Dios y aquí estamos nosotros. Así que la boca de Dios viene primero y luego viene la boca del creyente. Los dos filos representan dos bocas. La boca de Dios y la boca del creyente que resiste al enemigo. Entonces, tu boca debe estar en línea o en sintonía con la boca de Dios. Lo que sale de tu boca debe estar sincronizado con lo que salió de la boca de Dios. Y como ya hemos visto anteriormente en una de las 4 escrituras que estábamos mencionando, vamos a volver a Santiago capítulo 4, versículo 7, una traducción diferente. Dice, y esto habla de la actitud que nosotros debemos asumir. Dice, enfréntense al diablo y él se dará la vuelta y correrá. Y fue así como Jesús resistió a Satanás. O sea, Jesús tomó la iniciativa en esa necesaria labor de resistencia. Y lo que hizo Jesús fue
dejar sus pisadas para que nosotros las sigamos. Él nos mostró exactamente lo que nosotros debíamos hacer. Y cuando Jesús resistió al diablo, lo hizo como hombre, no como Dios. Ya saben, Dios no puede ser tentado. Jesús, hombre, como un hombre perfecto, fue tentado. Y esto fue así para que nosotros también como hombres podamos resistir al enemigo en la autoridad del nombre de Jesús. Así que vamos a mirar la historia de cómo Jesús fue tentado para aprender cómo Él respondió ante la tentación y ante la prueba. Para eso vamos al primer evangelio, Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo? Porque Él, quien poseía un cuerpo adámico perfecto, no tenía concupiscencia en su carne como nosotros. Santiago nos dice que nosotros somos atraídos, o tentados, atraídos y seducidos a través de la concupiscencia de nuestra carne. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo mucha hambre. El término significa o implica un hambre muy intensa. Versículo 3, y es allí, en ese escenario, que el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di o manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, y miren cómo Jesús se remitió a la Escritura. Noten ustedes que esto se convierte para nosotros en una sesión didáctica. Aprendamos. Nosotros también tenemos que remitirnos a lo que está escrito. Tenemos que conocer lo que está escrito y debemos ser capaces también de citar lo que está escrito. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos cómo Jesús citó la Escritura para resistir al diablo. Y él lo hizo de inmediato. Y lo que Jesús citó de la Escritura fue para ahuyentar a Satanás y detener sus pensamientos. Y confesar la palabra activamente puso fin a esta tentación específica. Eso nos dice que la respuesta de Jesús al diablo fue extremadamente efectiva, porque Satanás no volvió a utilizar la misma tentación otra vez. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo, y aclaro que esto no ocurrió en el sentido físico, sino que todo está pasando como una película en la mente de Jesús. Es el diablo proyectando imágenes y pensamientos en la mente de Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, quiero que noten que ambas tentaciones fueron diseñadas por Satanás para matar a Jesús. En primer lugar, él había estado ayunando por 40 días y hemos hablado acerca de un hambre muy intensa. Y alguien dijo lo siguiente con respecto a un ayuno tan prolongado. Cuando una persona rompe bruscamente un ayuno tan largo, ingiriendo alimento sólido, esto probablemente podría crear una fatal reacción en su sistema digestivo. Ahora, ¿cómo fue que Jesús respondió ante la segunda tentación? El diablo trajo a su mente esta imagen. Salta desde el pináculo del templo. Y la idea aquí tiene que ver con tomar un atajo. Hay gente que tiene una mentalidad de atajos. No quieren seguir todo el proceso ordenado por Dios. Hay gente que ama esto, pero nosotros debemos desechar la mentalidad de los atajos. ¿Para qué? Para que estemos completos, para que nosotros tengamos en nosotros mismos formado todo lo que se requiere para poder ser como Jesús. Miren, el diablo en esencia le estaba diciendo lo siguiente al Señor Jesucristo. Si quieres probar a todos los líderes judíos, a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que eres realmente quien dices ser, la mejor forma es ir al monte del templo, subirte al pináculo del mismo y saltar y dejar que los ángeles te sostengan. O sea, eso fue lo que Satanás susurró a Jesús. Y si Jesús hubiese hecho esto, si él se hubiese sometido a las sugerencias satánicas, los ángeles simplemente no lo hubiesen sostenido. Porque habría estado violando otra enseñanza de la Escritura que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso significa que tú no debes ponerte en peligro intencionalmente
con la intención de probar algo. Es como aquellas personas que leen en Marcos 16, lo tomarán en las manos serpientes. Entonces van y agarran serpientes, comienzan a jugar con ellas. Y eso es tentar a Dios, hermanos. Es una torpeza, es una insensatez. Ahora, por supuesto, Jesús entendió claramente lo que estaba sucediendo en esa tentación y él de inmediato resistió al enemigo. Una vez más, Jesús fue 100% efectivo y el diablo nunca más volvió a él con la misma tentación. Versículo 7. Jesús le dijo, además está escrito. Y miren, en la primera tentación Jesús dijo, escrito está. En la segunda tentación el diablo vino citándole la escritura. Y Jesús volvió a decirle lo que estaba escrito. Y aquí volvió a decir, además está escrito. Si el diablo te trae a ti la escritura torcida, tú debes ser capaz de decir, además está escrito. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y vemos aquí la intención malvada del diablo. El diablo busca, demanda la adoración de los hombres. Pero él es una criatura caída. Él pretendió ser Dios. Su pecado, el pecado original del diablo, fue querer ser como Dios. Querer la adoración para él. Mucha gente cree que aquí el diablo estaba mintiendo, pero esto no fue así. Si lo que Satanás le dijo a Jesús aquí hubiese sido una mentira, o mejor dicho, no hubiese sido para él una verdadera tentación. Porque fue Adán el que le entregó al enemigo los reinos de este mundo cuando pecó en el huerto del Edén. Adán traicionó a Dios y la autoridad adámica que Dios le había dado sobre la tierra, la colocó en las manos del diablo. Otra vez, ¿cómo fue que Jesús respondió? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Echando por tierra todas las demandas del diablo por adoración. Entonces el diablo lo dejó. Y aquí los ángeles vinieron y le servían. Por supuesto que Dios quiere enviar sus ángeles para que te ministren a ti y a mí, pero si tú no resistes al diablo mediante la palabra hablada, él no huirá y ellos no vendrán. No debemos minimizar el ministerio de los ángeles a nuestro favor. Nos pertenece por el pacto. Ellos ministran la bendición de Abraham a los herederos de la promesa. Ellos pueden protegerte, pueden inspirarte, pueden traerte ideas, pensamientos de consuelo y de victoria, pueden traer a tu mente cosas que nunca pensaste, porque ellos vienen directamente del trono de Dios para soltarte mensajes e ideas divinas. Y eso fue lo que ocurrió aquí con Jesús. Los pensamientos de Satanás dejaron de llover sobre su mente y el ministerio de los ángeles le fue de bendición. Hermanos, entendamos este principio. Cuando confesamos la palabra, el diablo huye y los ángeles vienen. Aleluya. Gloria a Dios por esto. Así que si tú quieres recibir la ayuda de los ángeles de Dios, resiste al diablo a través de la palabra escrita, hablada. Así que debes pararte firme y pelear la buena batalla de la fe. Existe un viejo dicho, el cual es bastante popular. La gente dice, ¿no? Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Esta frase es un proverbio popular que se originó en la antigua Grecia, pero no es bíblico ni viene de parte de Dios. Sin embargo, enfatiza la importancia de la autoiniciativa, y eso es algo que mucha gente necesita. Existe aquí cierto elemento de verdad. Dios ayuda a la gente que obedece el llamado para pelear la buena batalla de la fe. Dios ayuda a aquellos que se paran firmes en la palabra y pelean la buena batalla de la fe. Cuando tú obedeces lo que Pablo escribió a Timoteo diciendo pelea la buena batalla de la fe, eso traerá a Dios a la escena y Él intervendrá a tu favor. Pero si tú no sabes cómo pelear la buena batalla de la fe, eso te pondrá en una posición de desventaja ante el enemigo y definitivamente esto va a afectar tu caminar con Dios. Ya entrando a la parte o a la fase final de esta serie, de esta enseñanza, quiero recapitular algo de lo que hemos estado diciendo en esta serie y luego vamos a ver un último aspecto para finalizar.
Ya lo hemos dicho varias veces, existen 3 etapas o fases en la operación de la fe en Marcos 11:23. En primer lugar está la fe desatada a través de la palabra hablada. En segundo lugar es pelear la buena batalla de la fe. Y lo tercero es la manifestación de la fe. Y como ya lo he dicho anteriormente, muchas veces estamos conscientes de desatar la fe, confesando la palabra y de recibir finalmente la manifestación de la fe porque pensamos en términos de milagros instantáneos como los que Jesús hizo en los evangelios, sin darnos cuenta que hay una batalla antes de que estas cosas acontezcan. Y miren, este aspecto es sumamente importante dentro de lo que estamos diciendo. Jesús nos enseñó que en el reino de Dios las cosas del Espíritu o las cosas espirituales operan como una semilla. Vamos a Marcos capítulo 4, voy a leer desde el versículo 26 hasta el 32. También decía, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido enseguida, él mete la hoz porque la siega ha llegado. Versículo 30 también decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Hermanos, la idea aquí es que Jesús está hablándonos acerca de la operación de la semilla y no acerca del tamaño de la semilla. A veces nosotros nos distraemos y nos desviamos con cosas que son irrelevantes. Es lo mismo que ocurre con los toros en las corridas de toros. El toro siempre va detrás de la capa roja. Y si el toro se diese cuenta que su verdadero oponente no es la capa roja, sino el torero, le iría mucho mejor. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Vamos detrás de cosas que realmente nada tienen que ver con nuestra victoria. Y cuando nosotros pensamos acerca de una semilla de mostaza, nuestra tendencia es considerar de inmediato su tamaño, ¿no? Y la gente canta canciones tales como si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Colocando nuestra atención y énfasis en el tamaño de la semilla. ¿Y cuántas veces se nos ha enseñado que no necesitamos una fe grande ni fuerte, sino solamente una fe del tamaño de una semilla de mostaza? Y eso no fue lo que Jesús estaba enfatizando. Jesús no estaba hablando acerca de la cantidad o del tamaño de la fe, sino acerca de la operación de la fe. Y lo que él estaba diciendo era que aún la más pequeña de todas las semillas opera de la misma manera o bajo el mismo principio que las semillas más grandes. Hermanos, todas las semillas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, han sido comisionadas por Dios para operar de modo que produzcan fruto. Es algo que Dios ha decretado. Y cuando tú y yo captemos esto, empezaremos a operar de la misma manera que las semillas hacen. Volvamos a leer el versículo 27. Dice, él duerme de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y Jesús nos está diciendo que hay poder en la semilla. Tú y yo necesitamos tener fe en el poder de una semilla. No en el tamaño de una semilla, sino en el poder que está detrás de su operación. Ahora, nosotros no somos los que hacemos que ella produzca. Dios le ha dado a las autoridades, Dios le ha dado a las semillas la licencia y la autoridad para producir aquello para lo cual fueron por él programadas. Así que el proceso de producir cierto tipo particular de cosecha ha sido comisionado y ordenado por Dios. Y de la misma forma como las semillas funcionan, la fe también funciona. Tu fe funciona como una semilla, por eso debes sembrarla, debes
plantarla. Y el poder de una semilla entra en operación cuando es sembrada. De la misma manera, el poder de la fe entra en operación cuando ella es desatada, cuando ella es plantada, pues funciona como una semilla. Y esa es la idea que Jesús estaba comunicando en esas parábolas. Volvamos a Marcos capítulo 4, esa vez el versículo 14. Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. Así que nosotros empezamos primero en este proceso de la fe sembrando la palabra, porque la palabra es la semilla y la palabra es la que origina nuestra fe. Por eso cuando nosotros hacemos una oración, es muy importante que llenemos nuestra oración de la palabra. Cuando tú pides algo en oración, tú debes sembrar la palabra. Por eso yo te pregunto, ¿sobre qué versículo te estás apoyando para sustanciar tu oración? ¿Sobre qué palabra te estás parando al orar? ¿Sobre qué base te acercas al Señor en oración? Y cuando leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, después que los apóstoles fueron perseguidos, azotados y encarcelados, la Biblia dice que ellos empezaron a orar, citando diferentes porciones de la Escritura. Ellos citaron el libro de Salmos y fue con esas palabras que ellos se acercaron a Dios en oración. En otras palabras, ellos oraron la palabra. ¿Y saben qué? La respuesta de Dios vino de inmediato, porque el lugar donde ellos estaban reunidos tembló. Cuando ellos oraron, no vinieron solamente con una necesidad, ellos vinieron con una palabra de Dios. Y esto es importante. Cuando tú oras, tú levantas la palabra al trono. Y uno de los mayores errores que la gente comete cuando ora es que viene a Dios con el problema, hablando del problema, enfocándose en el problema. Ellos solamente hablan del problema, se enfocan solamente en él, nunca piensan en la palabra que deberían sembrar en oración que soluciona dicho problema. Vienen a Dios presentando solamente el problema, pero no traen a él la palabra que habla de la solución. Y en Filipenses capítulo 4 a nosotros se nos dice que hagamos conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Es algo específico, lo que queremos y no los problemas. Esto es lo que no queremos. Por eso, hermano, habla la solución, ora la respuesta, ora la palabra, porque en la palabra están las respuestas a los problemas. Y a manera de ilustración, por ejemplo, si es que en una compañía, algún líder de un departamento de la misma quiere reportarle al gerente un problema, si él antes de ir a hablar con él se tomase el tiempo para pensar las cosas bien, a fondo, y preparase 3 posibles soluciones para proponérselas, esto haría que las cosas fuesen muchísimo más fáciles. Entonces el enfoque correcto está en la solución, no en el problema. Necesitamos pensar en las respuestas cuando vamos a Dios en oración. Así que, hermano, yo te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú necesitas recibir de Él? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque ya hemos visto que Dios nos ha invitado a acudir a Él pidiendo lo que queremos, lo que deseamos, si es que su palabra permanece en nosotros y si es que nos deleitamos en Él. Por eso, hermano, siembra la palabra en oración. Ahora, ¿dónde es que nosotros sembramos las semillas? Sabemos, es algo básico, las semillas se siembran en la tierra. ¿Dónde sembramos la palabra? También sembramos la palabra en la tierra. Estamos en la tierra. Jesús dijo que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre algo que pidamos, nos será hecho por el Padre que está en los cielos. Entonces Dios diseñó esta tierra para responder a su palabra. Su palabra la creó. Este mundo tiene que responder a la palabra de Dios. Tiene que obedecer la palabra de Dios. Así que es en esta tierra en donde sembramos las semillas. Y cuando nosotros oramos en esta tierra, las palabras que hablamos son plantadas aquí. Cuando tú siembras una semilla en cierto terreno natural y cubres la semilla, escucha esto, el peso de la tierra que cubre la semilla es muchísimo mayor que el peso de dicha semilla. Así, imagínense cuánto más pesa un puñado de tierra que una chiquita semilla de mostaza. Y en el momento en que tú siembras la semilla es puesta en un lugar de oscuridad. ¿Habían pensado en eso? No hay luz, no se ve ningún tipo de respuesta.
De igual manera, cuando tú oras por la solución o la respuesta a cierto problema en el cual te encuentras, ese es un momento para ti de tinieblas o de oscuridad, pues las cosas en ese momento no lucen bien. Y para algunos podría ser un tiempo de desesperación o de gran aflicción. Y es allí que la tierra encima de la semilla pesa más que ella. Pero esto es lo que Jesús quiere mostrarnos. Que si nosotros sembramos la semilla y peleamos la buena batalla de la fe, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano, eso requiere un proceso. Tarde o temprano, hermano, sí o sí, la semilla sembrada va a prevalecer. Al principio la semilla luce totalmente inapropiada ante el reto o desafío, pero Dios ama las pequeñas semillas que logran grandes cosas. Y miren este principio en Zacarías, el capítulo 4, versículo 10. Porque ¿quién menospreció el día de las pequeñeces? ¿O el día de los inicios modestos? ¿O el día de empezar con algo pequeño? La idea detrás aquí es que no desprecies lo pequeño que tienes a tu alcance, en tus manos, en tu corazón, en tu boca. Y esa es la manera en la cual Dios resuelve las cosas. Así Dios las arregla. Miren, cuando Dios quiso libertar al pueblo hebreo del poder del faraón egipcio y de su poderoso ejército, ¿qué fue lo que él hizo? Dios envió un pequeño bebé tan indefenso que tuvo que ser escondido por 3 meses y luego puesto en una canasta en el río Nilo para evitar su muerte. Cuando Dios quiso salvar al mundo, que estaba impregnado de tanta maldad, impiedad, que estaba bajo el control de Satanás y todos los poderes demoníacos, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Él envió? Él envió un bebé, un pequeño bebé indefenso. No, el bebé Jesús no podía defenderse a sí mismo. Él necesitaba ser cuidado enteramente por otros. No hay nada más indefenso que un bebé. Pero eso fue lo que Dios envió. Y aquí está la sabiduría de Dios. Dios siempre empieza la respuesta a los grandes problemas con algo que parece o que luce débil y que aparenta que no va a funcionar. Algo de lo cual el mundo se burlaría. Algo de lo cual el mundo diría que es una ridiculez. Por ejemplo, dar vueltas alrededor de los muros de la ciudad de Jericó. Hacer sonar las bocinas o las trompetas. Gritar. Desde el punto de vista bélico o militar era una estrategia ridícula, absurda. Pero la idea comunicada por la parábola de la semilla en Marcos 4 es esta. La semilla que nosotros sembramos no luce como que va a funcionar, pero lo hace. Y por eso tú y yo necesitamos tener fe en el proceso. Escúchame bien, ya hemos visto lo que dice 1 Timoteo 6:12. Confesar, una buena confesión, aparentemente es algo que no va a funcionar. Y hay sectores en el cuerpo de Cristo, creyentes que se burlan de aquellos que creemos en la palabra y que confesamos la palabra. Pero hermanos, esto fue lo que Dios estableció y es lo único que va a funcionar. Y nosotros necesitamos tener fe en nuestra confesión y por eso debemos retener nuestra confesión. Anteriormente ya lo dije, así como debes tener fe en tus propias oraciones, que son oídas y que son respondidas, también debes tener fe en tus propias confesiones. Y esa es la idea detrás de la buena batalla de la fe. Recuerda, Jesús es el sumo sacerdote de tu confesión. Él la oye y Él la honra. Así que la idea detrás de pelear la buena batalla de la fe es esta. Primero, como dijimos, está la fe desatada a través de la palabra hablada. Soltamos o sembramos la palabra. Luego está la batalla de la fe, en la cual debemos mantener dicha palabra en nuestros labios, hablándola una y otra vez, disipando así toda duda, fortaleciéndonos en fe, dando gloria a Dios y llamando las cosas que no son como si fuesen. Y finalmente, la tercera y última etapa es la manifestación. Y es aquí cuando la planta se abre paso a través del suelo y comenzamos a ver la respuesta visible, la cual siempre viene después de la fe desatada y después de la batalla. Esta es la esencia
de la buena batalla de la fe. Hermanos, cierro con esto. Soy personalmente convencido, creo firmemente que ustedes han aprendido muchísimo en esta serie tan fundamental. Y si les ha costado entender todo lo que hemos enseñado, mi consejo es que vuelvan a oír la serie otra vez hasta que las tremendas verdades contenidas en ella les amanezcan y ustedes puedan asimilarlas y establecerlas en su corazón, que ustedes se puedan apropiar de estos conceptos. Ya hemos dicho que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos hablado una y otra vez acerca del poder de la repetición. Y una vez que por el Espíritu Santo entiendes la batalla a la que fuiste llamado, ese es el momento para poner en práctica la palabra y empezar a echar mano de la vida eterna, para empezar a apropiarte de todo lo que Jesús compró para que lo disfrutes, para que tú puedas experimentar lo que Jesús vino a traerte, una vida abundante, la cual fue diseñada por Él para ti y es su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias y gloria te damos. Señor, nuestro corazón está muy agradecido. Abundamos en acciones de gracias, Señor, por tanto que tú has puesto en tu palabra para aconsejarnos. Tú nos enseñas provechosamente y tú nos conduces, nos llevas por sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Padre, porque el camino contigo es un camino de victoria. Te damos la alabanza por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has escuchado la palabra de Dios y aún no tienes una relación establecida con Dios por medio del Señor Jesucristo, yo te digo, hoy es el día de salvación. Hoy día tú puedes nacer de nuevo. Lo vuelvo a decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Cuando una persona célebre en el mundo muere, los medios hablan acerca de su deceso y dicen, por fin, descanse en paz. Pero si esa persona no tenía a Cristo en su vida, yo lo digo claramente, la Biblia lo dice, no hay paz aparte del príncipe de paz. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. La única forma de tener paz es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y allí tenemos paz con Dios y ahí tenemos la paz de Dios. Si no ha existido esta reconciliación con Dios a través de Jesucristo, sencillamente la persona va a morir en sus pecados y se va a perder eternamente. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. Él muestra su voluntad enviando a Jesús. Él te amó. Y Jesús pagó el precio para que tú no te pierdas. ¿Lo vas a aceptar? ¿Qué vas a hacer con respecto al Cordero de Dios que derramó su sangre para pagar por tu pecado? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Porque no hay término medio. Si tú quieres tomar una decisión, porque la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento y a la salvación. Tú tienes que tomar una decisión. Y si tú decides hoy hacer de Jesús el Mesías, tu Señor y Salvador, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración en voz alta, de todo corazón. Dios del cielo, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he pecado. Y acudo a ti, Jesús. Te confieso como mi Señor. Me someto bajo tu señorío. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Yo recibo hoy perdón de pecados y la justificación y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Viviré para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Es lo mejor. Eso es necesario. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y cuando tú haces esto, lo demás es un destino glorioso. Bendiciones.